Hola a todos, mi nombre es Irving Casillas, soy estudiante en la licenciatura de Ciencias del Deporte y el día de hoy vamos a hablar de conceptos y generalidades de kinesiología y biomecánica del movimiento. Para poder introducirnos al tema de la biomecánica y la kinesiología, es importante definir y tener los conceptos claros de biomecánica y kinesiología. La biomecánica es la aplicación de leyes mecánicas a estructuras biológicas. Por otro lado tenemos la kinesiología, que es el estudio del movimiento humano. Y para analizar cualquier gesto motor es necesario que tengamos un sistema de referencia espacial. Por ello es que tenemos un plano anatómico, más o menos así. En representación física sería tener al sujeto de forma frontal con las palmas hacia enfrente, así como más o menos en el dibujo quise representarlo, y por ello es importante conocer lo que son planos y ejes. Bueno, y en el tema de planos y ejes vamos a encontrar un plano sagital, que es el que va a dividir el cuerpo a la mitad, y la contraparte o su eje de movimiento, por mejor decirlo, sería el eje transversal. En este tipo de movimiento, en este tipo de planos y ejes, el movimiento que se va a realizar es una flexión y extensión. Por otro lado, también tenemos un plano frontal y un eje antero-posterior. Quiere decir que el eje antero-posterior atraviesa de aquí hacia atrás. Y en este tipo de planos y ejes vamos a encontrar movimientos de abducción y aducción. Tendremos también el plano transversal y el eje longitudinal, que aquí pues, es como si atravesáramos de lado a lado el cuerpo. Y el movimiento que vamos a encontrar en este tipo de planos y ejes es el de rotación. Ok, y una demostración práctica de los movimientos en los planos y ejes, por ejemplo en flexión y extensión podremos encontrar una sentadilla, y en la parte de la abducción y aducción podemos encontrar las aperturas, que es el jumping jacks, y en la parte del plano transversal vamos a encontrar la rotación, que es la rotación del tronco. Bueno, y para comprender el movimiento del cuerpo humano es necesario que veamos el estudio de las disciplinas de la cinemática y la dinámica. ¿Qué quiere decir? La cinemática va a estudiar el movimiento, pero sin atender las fuerzas que lo aplican. Es decir, que lo que vamos a ver nada más es la trayectoria y la velocidad del movimiento. Esto quiere decir que la cinemática nada más se va a encargar, por ejemplo, en este caso, bueno, sin el peso. En este caso nada más se va a estudiar el movimiento, la trayectoria, que es una concéntrica y una excéntrica, y la velocidad que lleva no va a tomar en cuenta las cargas que ejerzan sobre ella. Por otro lado, vamos a encontrar la dinámica, que aquí en esta área sí nos vamos a enfocar en las cargas que ejerzan sobre este movimiento. Y para ello es importante hablar de las leyes de Newton. En la primera ley tenemos la ley de la inercia. Para comprender la primera ley de Newton, que habla de la inercia, el deportista debe ejercer una fuerza muscular inicial para vencer la inercia de la mancuerna en reposo. Esto quiere decir que yo, siendo el deportista, para que pueda levantar esta mancuerna que se encuentra en reposo y que no hay ninguna carga o no hay un movimiento en ella o una fuerza que ejerza movimiento en ella, yo tengo que generar el primer movimiento, que es generar la fuerza muscular suficiente para yo poder alzarla. Esto es la primera ley de Newton, que habla de la inercia. Ok,
Pasamos a la segunda ley de Newton, que quiere decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto quiere decir en el ámbito deportivo que para la aceleración del segmento necesitamos generar una fuerza muscular aplicada e inversamente de su masa. Por ponerles un ejemplo de la segunda ley, quiere decir que yo, para poder mover esta mancuerna, debo de aplicar una fuerza muscular y una aceleración para yo ser capaz de mover el segmento. Eso es lo que quiere decir realmente, o bueno, en concreto, la segunda ley. Bueno, vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que nos dice que a toda acción le corresponde una reacción. Esto quiere decir, por ejemplo, en el ámbito deportivo, en un salto. Cuando yo salto, yo empujo el suelo. A la hora de yo empujar el suelo, esa es mi acción, empujar. La reacción es la misma fuerza al contrario, y es por eso que yo brinco. Realmente la efectividad de un músculo no solo depende de su fuerza pura, sino del momento de fuerza. Ok, el momento es el producto de la fuerza por la distancia perpendicular del eje articular. Esto quiere decir que cambiar el ángulo de la articulación modifica la distancia y por lo tanto la exigencia mecánica del músculo cambia. Es decir, para ejemplificarlo, no es lo mismo que yo mantenga a 90 grados y el momento de fuerza que se emplea es diferente aquí a que si yo lo cambio a 30 grados aproximadamente, se aplica diferente momento de fuerza, porque si podemos ver cómo se acorta la distancia en la articulación a la hora de que yo flexiono o bajo el rango de la articulación, cambia la distancia. Entonces aquí tengo que ejercer un poco más de fuerza que teniéndolo aquí. Hablar del comportamiento biomecánico de tejidos corporales. Todo tejido corporal, ya sea huesos, tendones, ligamentos o cartílagos, son de material elástico. Su respuesta mecánica va a depender de la magnitud de carga y también de la velocidad que se le aplique. Analizaremos la curva de tensión-deformación. Como en este gráfico lo quise representar, vamos a tener la zona elástica, la zona plástica y el punto de falla o ruptura. Supongamos que en este ejemplo voy a utilizar esta liga. Imaginémonos que esta liga va a ser nuestro tendón, nuestro ligamento, nuestro cartílago o nuestro hueso. La zona elástica vamos a encontrar que al estirar el tejido de forma moderada se va a deformar, pero cuando retiramos la carga se va a regresar a su forma original. Por ejemplo, este es nuestro ligamento, lo colocamos en la mancuerna y si ustedes pueden apreciar, hay una deformación ligera, pero ya cuando retiro la carga regresa a su forma original. En la zona plástica, si la carga supera el límite elástico del tejido, este sufre microdeformaciones y esto equivale a tener un esguince de primero o de segundo grado. Es decir, si yo estiro mi liga demasiado, va a sufrir microdeformaciones que estas van a resultar en un esguince de primero o de segundo grado. Y en el punto de falla, si la tensión excede la resistencia del tejido, ya sea tendón, ya sea ligamento, ya sea cartílago o el hueso, lo que va a ocurrir es que va a existir una ruptura total. Voy a hablar de tres conceptos: histéresis, stiffness y fatiga tisular. La histéresis nos quiere decir que el tejido pierde energía en forma de calor a la hora de que se estira y se regresa. A la hora de que se estira y se deforma, el tejido va a estar perdiendo energía a través del calor. El segundo concepto va a ser de stiffness. El concepto habla de una rigidez, el cual, por ejemplo, voy a poner de ejemplo estas dos ligas que tienen diferente grosor y hasta diferente tamaño. No sé si la pueden apreciar. Quiere decir que su stiffness o su rigidez que tiene cada una de estas ligas es diferente.
por sus características. Por ejemplo, la rigidez de este es mejor que la rigidez de esta liga delgadita. Cambia el stiffness. Imagínense que estos son nuestros tendones o ligamentos. Entre más grueso sea, mejor stiffness o mejor rigidez nos van a ofrecer, y menos probabilidad de que tengamos un esguince o una ruptura a un ligamento más delgado. La fatiga tisular se da cuando se somete cualquier tejido a cargas repetitivas de baja magnitud sin el reposo adecuado, y esto puede generar ruptura por estrés o una tendinopatía. Para hablar de las bases neuromecánicas de la kinesiología, es importante saber que la biomecánica va a estudiar la estructura, pero el sistema nervioso central es el que se va a encargar de organizar el movimiento. Esto quiere decir, voy a poner un ejemplo para lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, los movimientos rápidos, ¿no? Los movimientos de reacción a los movimientos por estímulo de algún objeto propioceptivos. Esto. Ok. ¿A qué punto quiero ir? La biomecánica, como ya lo hemos visto anteriormente, nos va a hablar de toda la estructura fisiológica y biomecánica del cuerpo. El sistema nervioso central es el que se va a encargar de organizar el movimiento. Vamos a tener un estímulo. En este caso, mi estímulo fue a lo mejor hacer este movimiento, una propiocepción del espacio y tiempo, o mi estímulo, en este caso de este ejercicio, el marcador, ¿no? Atraparlo. Es un estímulo externo que el sistema nervioso central capta la información y envía las señales a los músculos para hacer un reclutamiento de unidades motoras y exista una contracción muscular. En todo movimiento hay una contracción muscular, hasta en esto. Para yo poder sujetar el marcador, debo de tener una contracción muscular, mover mi antebrazo, mi bíceps, mi tríceps, mis deltoides, el pecho, los cuádriceps, los isquiotibiales, los erectores de la columna, el recto abdominal. Todo músculo tiene una contracción al seguir este principio biomecánico, neuromecánico. Y esto obedece un principio, el principio de Hahnemann, que nos habla que se va a reclutar por tamaños a las unidades motoras. Primero va a reclutar la unidad motora o las unidades motoras más grandes, y después va a ir por las pequeñas. Primero recluta las fibras de tipo 1 y después va a reclutar las fibras de tipo 2. La coordinación neuromuscular va a depender de dos sensores: los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos neuromusculares van a detectar el estiramiento del músculo. Los órganos tendinosos de Golgi van a sensorizar la tensión excesiva. En la fisiología articular clasificamos los movimientos según el comportamiento de sus extremos. Vamos a tener dos tipos de comportamiento: cadena cinemática cerrada y abierta. ¿Qué quiere decir? En una cadena cinemática cerrada es cuando las extremidades se encuentran colocadas en el piso y, por ejemplo, en este caso, una sentadilla. Esta es una cadena cinemática cerrada, ya que los extremos están tocando el piso. Pero si hablamos de una cadena cinemática abierta, en este caso voy a simular una extensión de cuádriceps. Me coloco en los bancos, los pies no están tocando el piso, están libres. Entonces, por eso se llama una cadena cinemática abierta, porque mis extremidades están libres. No hay un contacto con el piso, o no hay algo
que impide el movimiento de mis extremidades. Pasar a la fase de la marcha o al análisis de la marcha. La marcha comprendamos que se va a partir en dos fases, la fase de apoyo y la fase del balanceo. En la fase de apoyo va a llevar el 60% de todo este movimiento y en la fase del balanceo el 40%. La caminata normalmente va a ser, voy a caminar y ahorita les explico aquí. Ok, les voy a explicar. Mi marcha o el ciclo de la marcha va a comenzar en este momento, cuando el talón se apoya en el piso. Avanzo, mi balanceo, la zancada y aquí termina mi primer ciclo de la marcha. La siguiente etapa que vamos a ver es la carrera y aquí lo único que va a pasar es que conforme va aumentando la velocidad del cuerpo, esta parte, una disculpa, no tengo el espacio suficiente como para demostrarles la carrera, pero a la hora de que uno corre va a desaparecer la fase de apoyo y va a empezar a aparecer la fase de vuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más el deportista acelere, hay una aceleración, una velocidad, el deportista se va a mantener en una fase de vuelo. Cada vez que hace el paso o la zancada, se va a mantener en la fase de vuelo. Vamos a explicar otro gesto motor, que es el salto, el cual se divide en tres fases: la excéntrica, la amortiguación y la concéntrica. Voy a hacer el movimiento y ahorita les explico. En esta parte. Ok. La fase 1 es la excéntrica, que es el estiramiento del músculo. La fase 2, que viene siendo la parte de la amortiguación. Aquí explotamos, bajamos, amortiguamos. La concéntrica, cuando se hace la contracción aquí. Hay un análisis, hay un estudio, un test que nos va a ayudar a analizar el salto, cuál es la técnica correcta. Por eso es que realicé el salto con las manos en la cintura, porque es adecuado. Pero también, aparte de tener el salto vertical, tenemos el salto longitudinal, que es hacia enfrente. Les voy a poner un ejemplo. Aquí. Por ejemplo, este gesto lo podemos ver en algún deporte, en el salto de longitud. Ahí es donde vamos a poder ver este gesto, que es donde se hace 1, 2, 3 y se brinca y se cae a un cajón de arena. Por último, vamos a ver el lanzamiento. El siguiente gesto motor que vamos a analizar es el lanzamiento. Es una cadena cinemática secuencial proximal distal. La fuerza no viene o no se produce en los brazos, sino la fuerza proviene del suelo directamente. Cuenta con tres fases: la fase del impulso y el armado, la fase de transferencia e inercia, fase de aceleración y liberación. En la fase de impulso y armado vamos a encontrar que la transferencia de energía del suelo se va a ejercer con las extremidades inferiores y va a subir y va a recorrer, esa energía va a recorrer hasta la cintura pélvica para hacer el movimiento, el giro de la pelvis. En la fase de la transferencia e inercia va a ser la etapa donde nuestro tronco gire completamente, el hombro va a quedar por detrás del tronco, se va a estirar el pectoral y aquí es donde empieza es el momento de la segunda fase, en esta parte. En la tercera fase de aceleración y liberación, aquí todos los segmentos pequeños empiezan a acelerarse. ¿Cuáles segmentos? Es el codo y la muñeca. Por ende, la velocidad angular va subiendo, va aumentando hasta el momento de la liberación del móvil. Aquí en el momento de la liberación del móvil es cuando termina esta fase. Vamos a realizar una práctica del lanzamiento.
ya que en el espacio donde nos encontrábamos era un espacio cerrado y pequeño. El lanzamiento técnicamente se vería de esta manera. Por último, para terminar, debemos de saber que comprender la biomecánica y la kinesiología va más allá de memorizar los músculos y ecuaciones de física. Es clave para optimizar el rendimiento deportivo, para prevenir lesiones y para diseñar programas de rehabilitación. El movimiento es vida y la biomecánica es el lenguaje a través del cual vamos a poder entender el movimiento de nuestro cuerpo. De mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video.